¿Cómo están, apreciados alumnos? ¿Qué tal? Qué gusto. Tu profesor Percy García va a apoyarlos sobre un tema muy interesante y trata sobre el ciclo celular. ¿Sí? Para poder entender lo que es el ciclo celular, a la cual se refiere al ciclo vital, al ciclo biológico de una célula, para que ocurra esto intervienen dos proteínas que son las ciclinas y las cinasas. El ciclo celular tiene dos etapas, una es la interfase y la otra es la división celular. En la interfase la célula va a crecer. Tiene tres periodos, G1, S y G2. Esos periodos los vamos a explicar mediante una PPT. ¿De acuerdo? Luego vendría un periodo especial, un periodo G1 prolongado, que es el periodo G sub 0, en la cual vamos a explicar por qué se caracteriza. Una vez que la célula crece, que la célula ha pasado por interfase, viene lo que es la división celular, que significa la formación de células hijas y que comprende a la mitosis y a la meiosis. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la mitosis. Vamos a explicar sus fases. ¿Está bien? La mitosis, por ejemplo, para adelantarme un poquito, comprende a la cariocinesis, que significa división del núcleo, y luego tú puedes apreciar lo que es la citocinesis, que significa división del citoplasma. De acá a la próxima semana vamos a hablar sobre lo que es la meiosis, es otro tema bonito, también se relaciona con el ciclo celular. Empezamos entonces, ¿ya? Nos concentramos. El tema es el ciclo celular. Para entender lo que es el ciclo celular, vamos a concentrarnos en un ser vivo, en un ratón. Ahí tenemos al ratón. ¿Qué pasa con este ratón? Este ratón se quiere dividir, quiere tener descendencia. A ver, vamos a explicarlo más bonito. Vamos a explicarlo más bonito. Se falta su nariz y sus bigotitos. El ratón es un ser vivo, sí. Mira el aspa. ¿Y si es un ser vivo, estará formado por células? Sí. Mira cómo abrió la palabra célula. ¿Qué pasa a continuación con la célula? Tú respondes, primero la célula crece. Y después de crecer, la célula se divide formando células hijas. El esquema que usted está mirando corresponde al ciclo celular. Si me preguntan cuál es la definición del ciclo celular, tú respondes es el ciclo vital de la célula. Ciclo vital, ciclo biológico de la célula. El ciclo celular presenta dos etapas. Dos etapas. La primera es cuando la célula crece. Llámale interfase. Y la otra es la formación de células hijas. Dile división celular.
tenemos a la interfase y tenemos a la división celular. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con la interfase. Vamos a empezar con la interfase. Como subtítulo. Nos seguimos concentrando en el ratón. Vamos a extraer otra célula del ratón. Un poquito más grande. El núcleo de la célula. Esta célula que pertenece al ratón quiere crecer, quiere pasar por interfase. Recuerda, la interfase es el crecimiento celular. Crecimiento celular. Y para que la célula pueda crecer, la interfase tiene periodos. Tiene 3 periodos. Periodo G1, periodo S y periodo G2. La letra G es la inicial de una palabra en inglés que significa growth. En castellano significa crecimiento. ¿Qué ocurre en G1? Esta organela que estás mirando se le conoce con el nombre del ribosoma. ¿Y qué pasa con estos ribosomas que elaboran a la célula? Proteínas. Y cuando eso ocurre en el periodo G1, pues va a provocar que el citoplasma, ¿sí? Solamente el citoplasma aumente de volumen. Periodo S, abreviatura de la palabra síntesis, que significa formación. ¿Qué ocurre en el citoplasma del periodo S? Que estás mirando un par de organelas conocido como los centriolos. ¿Qué pasa al rato? Esos centriolos se duplican. ¿Y para qué se duplican? Para que más adelante la célula se pueda dividir. ¿Qué digo, profe? Que en el periodo S los centriolos se duplican. Los centriolos se duplican. ¿Qué más ocurre en el periodo S? En el interior del núcleo, que vamos a encontrar en el interior del núcleo. Vamos a encontrar a una región filamentosa, ¿sí? Acá los centriolos se duplican, ¿no? Ya. En el interior del núcleo seguimos con el periodo S. Vamos a encontrar a un filamento, ¿ves la línea azul? Y ese filamento tú llámale la cromatina. Ahí está, la cromatina. ¿De qué está constituida la cromatina? De esta molécula hereditaria que tiene forma de cadenas y que se le llama el ADN. ¿Qué ocurre con este ADN? Se replica. Profe, habla bien, se divide, formándose 2 moléculas hijas de ADN. ¿Qué está ocurriendo en G2? La replicación del ADN. ¿Dónde ocurre? Dentro del núcleo.
que va a provocar que ahora el núcleo aumente de volumen. Finalmente falta el último periodo, que es el periodo G2. ¿Qué ocurre? Lo mismo que en G1. Los ribosomas elaboran proteínas. Y cuando la célula realiza estas actividades, la célula crece, aumenta de tamaño. ¿Está bien? Habrán más cosas que ocurran en estos periodos un montón. Por ejemplo, en el periodo G1, aparte de que los ribosomas elaboren proteínas, se duplican todas las organelas. Todas las organelas. Hablemos de mitocondria, hablemos de Golgi. ¿Está bien? Por acá. Otra vez un ratoncito, otra vez un ratón. Sí, ratón. ¿Qué le voy a extraer a este ratón de su cabeza? Vamos a utilizar otro color. Vamos a extraer otra célula. Ahí ves el puntito. Amplificamos. Ahí la tienes. ¿Qué pasa con la célula? Crece. Después de crecer la célula, se especializa, se vuelve compleja. Después de especializarse, esta célula ya no se divide, solamente crece, se especializa y al final no se divide. ¿Qué está ocurriendo? Que esta célula está pasando por un periodo especial, por un periodo G1 prolongado, conocido como el periodo G sub 0, también llamado, discúlpame abreviatura, no te me pierdas, diferenciación celular. ¿Qué ocurre en este periodo? La célula, CLA significa célula, crece. Luego se especializa y al final no se divide, no se divide. ¿Está? Un ejemplo, o las células cuando hacen el periodo G sub 0, se les llaman las células quiescentes, así vas a llamarles, células quiescentes. Un ejemplo de célula quiescente tienes el esquema de una neurona. Aparte otro ejemplo, glóbulos rojos, las fibras musculares. Por ello que la neurona hay que cuidarla como oro. ¿Sí? El exceso de alcohol, cigarro, ¿de acuerdo? Y que habla de las drogas. Atrofian neuronas, ten mucho cuidado. Y ahí tienes lo que es la interfase. ¿De acuerdo? Eso es la interfase. Eso es la primera etapa de la división celular, la interfase. Ahora pasemos a la segunda etapa. Pasemos a la segunda etapa. Se llama la división celular. Se le conoce como la... Por acá, a ver cómo lo puse. Muy bien. Se le conoce como la división celular. A la división celular llámale también fase M, M mayúscula, fase M. ¿Qué es la división celular? Es la formación de, acuérdate, CLA significa célula, de células
hijas. Formación de células hijas. Hay dos tipos de división celular. ¿Cuáles son? Tienes a la mitosis y tienes a la meiosis. Mitosis y meiosis. ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la mitosis. Sí, vamos a hablar sobre la mitosis. ¿Está bien? Primer dato, cada check va a ser un dato importante. ¿Qué es la mitosis? Es un tipo de división celular. ¿Qué células animales, vegetales, qué células humanas siguen por mitosis? Las células somáticas. Somática proviene de soma, soma significa cuerpo. Las células que forman nuestro cuerpo, por ejemplo en la piel tenemos células epiteliales, pues estas células se van a dividir por mitosis. ¿En qué consiste la mitosis? Por acá, la silueta de una persona, me concentro en su piel, le extraigo unas células epitelial, que es ejemplo de célula somática. Es una célula que se caracteriza por ser una célula diploide. ¿Cómo representamos? Colocando el número 2 y la letra N. Significa célula diploide, somática. Se va a dividir por mitosis, formándose dos células hijas somáticas. Cada una de ellas es diploide. Cada una de ellas es una célula diploide. Entonces, ¿dónde está la teoría de esa parte? Me parece que está aquí. Ahí yo lo puse ya, para no estar escribiendo mucho. Es cuando, por acá, a ver, lo que he dibujado ahorita es cuando una célula somática diploide se divide formando dos células hijas somáticas también diploides. ¿Está bien? Somáticas también diploides. ¿Está? ¿Qué más? Porque se caracteriza la mitosis. Porque se caracteriza la mitosis. ¿Qué respondes? Por ser una división, vamos a ponerle somática. ¿Qué significa? Que esta división se realiza ¿en dónde? En las células de nuestro cuerpo, somática. ¿Por qué más se caracteriza? Por ser una división abierta. ¿Y eso qué significa? Cuando seguimos con el proceso de la mitosis, va a haber un momento en el cual para que ocurra esta mitosis, la envoltura del núcleo llamado la carioteca se desorganiza, se desintegra, no hay. Eso significa división abierta. ¿Qué más? Otra característica de la mitosis. ¿Qué podríamos decir? Que es una división ecuacional. ¿Qué significa? Que el número de cromosomas de la célula madre es igual al número de cromosomas de las células hijas.
de las células hijas. Otra característica más. La mitosis es una división homotípica. Homotípica. Ayúdate con el prefijo homo. ¿Qué significa homotípica? Significa que genéticamente la célula madre es igual a las células hijas. Ojo, genéticamente. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de la mitosis? Podríamos mencionar uno. Regenera tejidos. ¿Qué ocurre si practicando algún deporte te haces una herida? Aparte de la sangre que sale, van a morir muchas células epiteliales. Pregunto, ¿aparecerán otras? Sí, por mitosis. Por mitosis. ¿Qué más? La mitosis comprende. La mitosis comprende. ¿Qué comprende la mitosis? Tú mencionas, comprende a la, por acá, cariocinesis y a la citocinesis. ¿Qué significa cinesis? Cinesis significa, en biología significa división. ¿Qué es cario? Cario es núcleo. ¿Qué es la cariocinesis? La cariocinesis viene a ser la división del núcleo. ¿Y qué cosa es la citocinesis? La citocinesis es, por acá, citocinesis, ¿de acuerdo? Es la división del citoplasma. División del citoplasma. A la citocinesis, llámale también citodiéresis. Es sinónimo. Es la división del citoplasma. Es la división del citoplasma. Ahora, hay una pregunta que tú me podrías hacer. ¿Cuál, profe? ¿Qué es una célula diploide? Primero, el círculo, que es la célula, y en su interior el número 2 y la letra N. Esa es la representación de una célula diploide. ¿Y qué es una célula diploide? Es aquella célula que tiene el número total de cromosomas que hay en dónde, en un individuo. Ejemplo, si los humanos tenemos de manera normal 46 cromosomas, pues nuestras células diploides también tienen 46. Por acá dibujamos un ratón, ¿no? Si el ratón tiene 48 cromosomas, a ver, 48, pequeño error. Si el ratón tiene, vamos a corregir esa parte. Si el ratón tiene, ahora sí, 40 cromosomas, 48, ya lo aluciné al ratón como mono.
Sí, otra vez, mira, ¿ves? Estoy pensando en los monitos. Si el ratón tiene 40 cromosomas, ahora sí, sus células diploides pues también tendrán 40. ¿De acuerdo? Sus células diploides también van a tener 40 cromosomas. Si los monos tienen 48 cromosomas, sus células diploides tendrán 48 cromosomas. ¿Está bien? Eso es a lo que se refiere con la célula diploide. Por acá, ¿qué es? Acá vamos a ponerlo, ¿qué es la cariocinesis? ¿Qué me respondes? Es la división del núcleo. Y para que el núcleo se pueda dividir, pues la cariocinesis presenta fases. ¿Cuántas fases? Cuatro fases. ¿Cuáles son? Profase, metafase, anafase y telofase. Ese es el orden. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la mnemotecnia para no estudiar de memoria? Prometa Ana telefonear. Prometa Ana telefonear. Ya está. ¿Qué ocurre cuando la célula se encuentra en profase? Tú respondes, se inicia la cariocinesis. ¿Qué significa cariocinesis? La división del núcleo. Se inicia la división del núcleo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Poner atención. Vamos a explicar cómo. A ver, concéntrate en el núcleo. La envoltura del núcleo es la carioteca. Dentro hay una supramolécula llamada el nucleolo. Hay otra supramolécula que tiene forma de filamento, conocido como la cromatina. ¿Qué ocurre en la profase? La carioteca y el nucleolo, la carioteca y el nucleolo, inicia su, ¿de acuerdo?, desorganización. ¿Y a qué me refiero con desorganización? Desintegración. Mira cómo ya no hay carioteca. Mira cómo ya no hay nucleolo. Ahí está. Se desorganizaron. ¿Qué ocurre con la cromatina? Que ahí lo puedes ver. No desaparece. La cromatina, ¿sabes lo que va a suceder? Inicia su condensación. ¿Qué significa condensación? Su engrosamiento. Para convertirse en un cuerpo filamentoso llamado el cromosoma doble. Sinónimo, si postulas a San Marcos, no le dicen cromosoma doble, le dicen fibra doble. Otro sinónimo, cromátides hermana. A toda esa figura se le llama cromátides, ¿no? O cromátide hermana, así se le llama. ¿Cuántos cromosomas dobles tendría que dibujar dentro de la célula? 46. O sea, este te dibuja 1. Cuando estos cromosomas aparecen en profase están totalmente desordenados. Unos parados, otros echados. ¿Está bien? Seguimos en profase. ¿Qué ocurre en profase? ¿Qué ocurre en profase
con los centriolos. ¿Te acuerdas que en interfase los centriolos se duplican? ¿Sí? En interfase, nos va a pensar que los centriolos se están duplicando ahorita. ¿Qué pasa con esos centriolos? Se rodean de unos filamentos pequeños y numerosos, igual por acá, pequeños y numerosos, conocido como ¿qué? Conocido como los ásteres, eso de rojito, ásteres, eso de azul, los centriolos. ¿Qué ocurre con algunos de estos ásteres? Se alargan. Ya esta estructura alargada que hay uno, ¿lo vistes? Llámale microtúbulo. Microtúbulo, también llamado fibra. Aparecen más microtúbulos. Y a ese conjunto de microtúbulos, ¿sabes cómo lo vas a llamar? Llámale el uso acromático. El uso acromático. ¿Qué hago ahora? Voy a, por acá, voy a resaltar el uso acromático. ¿Y por qué, profe? Porque es lo único que tú tienes que recordar. Cuando te pregunten qué es lo más importante en profase, tú mencionas la formación del uso acromático y se acabó. ¿Ah? Ese es profase. Finalmente, los centriolos que estás apreciando se van a dirigir uno a la parte superior y otro a la parte inferior de la célula. ¿Está bien? ¿Qué tocaría? Ya hemos terminado profase. Ahora viene lo que es la metafase. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre. Por acá, a ver. Ojo, es la misma célula, sino que ahora entramos a el otro color. Ahora entramos a ahí está. Entramos a la metafase. Repito, ¿qué color es la célula? Ya. Repito, es la misma célula. Vamos a pensar que es otra célula. ¿Qué ocurre con el uso acromático en la metafase? Está bien grande, está bien constituida. Cuidado, ¿ah? Te pregunta San Marcos, ¿en dónde se forma el uso acromático? Tú respondes en profase. Pero vamos a dibujarlo mejor, también chiquita la célula. Pero en donde el uso acromático está bien grande, tú respondes en metafase. Por acá, en metafase. Ahí está la célula, CLA. Y acá tenemos al uso acromático, color rojo, ¿no? Todo este es el uso acromático. Si te das cuenta, está grande. Un uso acromático grande. Yo le pongo uso acromático nomás, ¿te parece? Ya está. ¿Qué más ocurre
con los cromosomas dobles. Están totalmente engrosados. Sinónimo, condensados. Se pueden apreciar todas las partes de un cromosoma, el centrómero, los brazos, qué sé yo. Estos cromosomas dobles, acá tienes un cromosoma doble y acá está el otro, ¿sí o no? Que se están uniendo al uso acromático. Se unen, formándose en la parte media de la célula una región ordenada de cromosomas dobles. A esa región ordenada de cromosomas dobles, llámale la placa ecuatorial. ¿De acuerdo? Y si lo resalto, pues eso es lo que te venía en tu examen. ¿De acuerdo? Es lo más importante. ¿Qué ocurre en dónde? En metafase. La formación de la placa ecuatorial. Si quieres, dile la formación de la placa metafásica. Ahí está. ¿Qué cosa es la placa ecuatorial? ¿Qué respondes? A ver, un ratito. Ya. La placa ecuatorial es una región ordenada de cromosomas dobles. Y estos cromosomas dobles se han unido al uso acromático. Se han unido al uso acromático. Además, en metafase se aplica un reactivo. Los genetistas van a utilizar un reactivo. ¿Sí? Vamos a ponerle reactivo. ¿Y sabes cómo vamos a llamar a este reactivo? Lo vamos a llamar así. Ahí le ponemos el nombre. Ese reactivo se llama la colchicina. Se llama la colchicina. ¿Y sabes para qué sirve este reactivo? Para detener la mitosis, para detener la metafase, para que no continúe el proceso y luego poder extraer a los cromosomas, para luego de manera separada ver cuáles son sus partes. ¿Está bien? Una vez San Marcos preguntó, hace algunos años, ¿qué parte del cromosoma es la que se une al uso acromático? Y la respuesta es el centrómero. Inclusive por ahí algunos profesores, en vez de centrómero, dicen el cinetocoro. Cinetocoro. Como esto que te voy a resaltar ahorita, San Marcos lo preguntó, pues no te olvides de este reactivo, la colchicina. ¿Está bien? ¿A qué entramos? Entramos ahora, por acá, vamos a entrar a la anafase. Entramos a la anafase. Eso toca. Anafase. Veamos qué ocurre en anafase. ¿Será la misma célula? Tú respondes sí. Es la misma célula. ¿Está bien? CLA. Mira el uso acromático en anafase.
Acuérdate que el uso acromático es un conjunto de fibras. Algunas fibras del uso acromático se alargan más de lo normal. Otras fibras del uso acromático se acortan, se hacen más pequeñas. Llegaban hasta la mitad y mira cómo se van achicando. Pero recuerda que todo esto de rojo es el uso acromático. ¿Qué va a suceder cuando el uso acromático adopta esta forma? Algunas fibras del uso se alargan y otras se hacen chiquitas. ¿Qué va a provocar? Que los cromosomas dobles, las cromátides hermanas, acá tienes un cromosoma doble o cromátide hermana, acá tienes otro cromosoma doble, se van a separar, mira el láser, se van a separar, a eso dile disyunción, separación, formándose, a ver por acá, ¿qué cosa se va a formar? Un grupo y abajo otro grupo. ¿De qué? Ya no son cromosomas dobles. Llámale cromosomas hijos, cromosomas simples. ¿Y qué pasa con estos cromosomas hijos o simples? Mira la flecha. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia los polos de la célula. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué ocurre en anafase? Disyunción. Sinónimo, segregación. Segregación. Otro sinónimo para entender mejor, separación. Separación. ¿De qué? ¿Qué se va a separar? ¿Qué cromosomas? Muy bien. Separación de los cromosomas dobles, de las cromátides hermanas. ¿Y luego qué ocurre? Y luego ocurre una migración, un desplazamiento de qué cromosomas simples. ¿Hacia dónde? Hacia los polos de la célula. Y ahí termina lo que es la anafase. ¿Qué faltaría para acabar? Faltaría lo que es, faltaría lo que es la telofase. Telofase, que es la última fase. ¿Qué ocurre en profase? Se inicia la cariocinesis. Se inicia la división del núcleo, la cariocinesis. ¿Y qué ocurre en telofase? En telofase se culmina, se acaba la cariocinesis. Si en profase hay un núcleo, en telofase va a haber dos. ¿Cómo así? Todo lo que ocurra, acuérdate que esta es una célula, ya se están formando las células hijas. Todo lo que ocurre en la parte superior igual va a suceder en la parte inferior de la célula. ¿Qué ocurre cuando los cromosomas simples llegan a los polos de la célula? Mira la palabra que voy a utilizar. Igual abajo. Estos cromosomas simples se van a descondensar, se van a desenrollar para convertirse en cromatina, tanto arriba como abajo, que reaparece
reaparecen los nucleolos. ¿Qué más reaparece? ¿Cómo se llama la envoltura de núcleo? La carioteca. ¿Cuántos núcleos ves? 2. ¿Cuántos había? 1. Ahora hay 2. La pregunta es, ¿y de dónde reaparece? Sí, igual abajo, ¿de dónde reaparece la envoltura de núcleo, la carioteca? Tú respondes del retículo endoplasmático rugoso. ¿De dónde reaparece el nucleolo? De unas regiones localizadas en algunos cromosomas, conocida con las siglas del ROM, que significa región organizadora nucleolar. ¿Y de dónde se origina la cromatina? ¿De la condensación o de la descondensación? De la descondensación, ¿sí? Del desenrollamiento de los cromosomas simples. Igual abajo. La pregunta es, ¿se habrá dividido del todo la célula? No, solamente se ha dividido el núcleo. Ahora, ¿qué falta que se divida? Falta que se divida el citoplasma. ¿Te acuerdas cómo se llama la división del citoplasma? Se llama así. Llámale la citocinesis. Citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? División del citoplasma. ¿Y cómo se divide este citoplasma? En la parte media de la célula, el citoplasma sufre una depresión, un estrangulamiento que cada vez es más profundo. Esa estrangulación se debe a unas proteínas que tienen forma de anillos. Se le llaman los anillos contráctiles. Anillos contráctiles. Estos anillos contráctiles, cuya composición química son actina y miosina, son proteínas, ¿de acuerdo? Son proteínas que disminuyen su diámetro. Con razón, el citoplasma, mira la flecha, se va a dividir de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Con razón, el tipo de citocinesis que se aprecia en la célula animal, en la célula humana. ¿Sabes cómo lo vas a llamar? Llámale así. Conócele con el nombre de citocinesis centrípeta. Ya estamos acabando, chicos. Centrípeta. Es cuando el citoplasma se divide de afuera hacia adentro, propio de las células animales, de las células humanas. Hay otro tipo de citocinesis, que es, vamos a ponerlo, se llama la citocinesis centrífuga, en la cual el citoplasma se divide, lo contrario, de adentro hacia afuera, gracias a un tabique que se forma dentro de la célula que se va alargando. Ese tabique se llama el fragmoplasto
Y esta citocinesis centrífuga se aprecia en células vegetales. Y al final se forman las dos células hijas. Y si esto que hemos visto ha sido mitosis, las células hijas que se forman son diploides. Y con eso damos por finalizado a nuestra clase sobre mitosis. Espero que les haya gustado y haya sido de su completo agrado. Yo me despido. Se cuidan bastante. Hasta pronto. Chao.